El día de mi graduación en la Universidad de Sevilla amaneció soleado, pero el calor no podía igualar la incomodidad que sentía en el pecho. Después de años de esfuerzo, de noches interminables trabajando en la cafetería del barrio para pagar mis libros y mantener un promedio impecable, finalmente había llegado el momento de recibir mi diploma con honores. Caminé por los pasillos del campus, el eco de mis pasos mezclándose con la emoción de familias y amigos celebrando. Sin embargo, al mirar entre la multitud, vi los asientos reservados para mis padres, vacíos. Sentí un nudo en la garganta, pero respiré profundo. Había anticipado esto más veces de las que podía contar. Crecí en un pequeño pueblo de Toledo, en una casa amarilla de una planta con un jardín descuidado y un porche donde mi hermana mayor, Kendra, siempre parecía brillar. Ella era la reina de la escuela, capitana del equipo de baile, el centro de atención constante. Nuestra madre, Lucía, no perdía oportunidad de compartir cada uno de sus logros en redes sociales, mientras que yo aprendí a ser invisible, útil y obediente, pero fácilmente ignorada. Trabajaba tardes enteras en la cafetería para no tener que pedir dinero para mis libros y mantener mi promedio de excelencia. Cuando recibí la carta de la universidad confirmando mi beca completa, corrí a la cocina para mostrarla. Lucía apenas levantó la vista de su teléfono. «Qué bien, cariño. Ve a avisar a Kendra que la cena está lista». Colgué la carta en la nevera junto a la foto de graduación de Kendra. Al día siguiente, la encontré en la basura, cubierta por cajas de cereales. Cuando pregunté por qué, mi madre solo encogió los hombros. Mi padre, Manuel, mecánico en un taller local, siempre había querido estar presente, pero la paz en casa significaba ceder ante los caprichos de Lucía. El contraste era evidente. Kendra ocupaba cada espacio, cada elogio, cada fotografía. En el auditorio de la universidad, mientras los demás celebraban con abrazos y vítores, yo me mantuve firme, sosteniendo mi diploma. Solo recibí un mensaje de mi madre. «Lo siento, cariño. Kendra nos necesitaba más. ¿Lo entiendes?». Esa frase, breve y sin remordimiento, resonó más que cualquier aplauso. El fin de semana siguiente regresé a casa, caminando por la calle donde crecí, viendo los restos de la fiesta de compromiso de Kendra, globos plateados desinflados, un pastel a medio comer con su nombre escrito en rosa. Nadie se interesó en mi graduación. Lucía doblaba servilletas sin mirarme. Kendra mostró su anillo y habló de la decoración durante 20 minutos, sin preguntar por mis logros. Mi padre estaba presente, silencioso, viendo un partido de fútbol. Y aunque lo amaba, su silencio era doloroso. Antes de salir, noté algo. Sus ojos se levantaron del televisor por un instante, una sombra de culpa, quizá, que desapareció de inmediato. Ese fue el momento que cambió mi vida. Decidí mudarme a Sevilla y construir mi independencia, sin depender de su aprobación ni de su reconocimiento. Empecé desde cero, en un pequeño estudio, trabajando como analista de datos en una empresa local, comiendo arroz y vegetales congelados, pagando cada factura con mis propios medios. No buscaba venganza, solo necesitaba reclamar mi historia, mi nombre, mi espacio en el mundo. Cada noche contaba mis logros en silencio, sabiendo que algún día el equilibrio se restauraría. La ciudad vibraba debajo de mi balcón y por primera vez sentí que algo me pertenecía enteramente. Pasaron los meses y mi vida en Sevilla empezó a tomar forma. Al principio todo era austeridad, cuentas que pagar, horarios estrictos, comidas sencillas. Pero había algo liberador en hacerlo todo sola, sin que nadie decidiera por mí. Cada euro que ganaba, cada factura que cubría, era un recordatorio de que estaba construyendo algo mío. Sin embargo, la sombra de mi familia nunca desapareció por completo. Cada llamada de Lucía comenzaba suave, casi maternal, y terminaba en demandas disfrazadas de preocupación. Dinero para Kendra, un préstamo para el coche de papá, favores que nunca había solicitado. Una tarde de otoño, mientras revisaba mis estados de cuenta, me di cuenta de un patrón: 6 años, pagos constantes de 1.200 euros al mes, hacia lo que mi madre llamaba la hipoteca de la casa familiar. Calculé rápido: 72 pagos, más de 86.000 euros.
Esa suma había salido de mi cuenta mes tras mes para algo que no existía. Cuando Marcus, mi compañero desde hacía un par de años, vio los números, frunció el ceño. ¿Estás segura de que esto era una hipoteca real? Le conté todo lo que sabía. Su respuesta fue directa. Tenemos que verificarlo. Cada registro público disponible. Pasamos días revisando registros catastrales y escrituras. La casa de mi infancia, la amarilla en Toledo, estaba pagada desde hacía 7 meses, antes de que yo empezara a enviar dinero. Mi corazón se encogió al pensar en todos esos años desperdiciados, la confianza utilizada como cadena. No había enojo, todavía. Solo un silencio pesado mientras procesaba la traición. Decidí que necesitaba pruebas concretas antes de enfrentar a mi madre, pruebas que nadie pudiera ignorar. Marcus y yo organizamos todo, los pagos documentados, los registros de propiedad, las fechas y montos alineados. Cada hoja era un testimonio de la verdad que Lucía había ocultado durante años. Me sorprendió darme cuenta de que no sentía rencor, sentía una calma fría, un enfoque claro. No buscaba venganza, buscaba justicia, la verdad ordenada y tangible. Preparé un sobre con toda la documentación y lo guardé en mi bolso. Si llegaba el momento de confrontarla, no habría palabras vacías, solo números y hechos que hablaran por sí mismos. Mientras tanto, mi vida personal avanzaba. Marcus era mi ancla, firme y directo, nunca juzgando, siempre dispuesto a acompañarme en mis decisiones. Cada fin de semana recorríamos las calles de Sevilla, charlando, caminando entre cafés y mercados, observando cómo la ciudad se preparaba para el invierno. Yo me sentía fuerte, pero consciente de que el verdadero enfrentamiento todavía estaba por venir. Sabía que regresar a la casa familiar sería un desafío emocional, pero también una oportunidad para cerrar capítulos y reclamar lo que siempre me había pertenecido, mi nombre y mi dignidad. La tensión creció semanas antes de la reunión familiar que Lucía había organizado inesperadamente tras ver una foto de nuestro penthouse en mi cuenta de Instagram. La sorpresa fue inmediata. Mensajes de familiares, llamadas insistentes, preguntas sobre nuestra vida, como si la distancia y los años hubieran borrado todo rastro de mi independencia. Lucía, como siempre, buscaba controlar la narrativa, llamándome cariño y preparándome para una cena que, según ella, sería una reconciliación. Pero yo no iba a actuar según su guión. Llevaba mi sobre, llevaba la verdad y la paciencia que me había costado construir. Los días previos estuve revisando cada detalle, planeando mentalmente mi entrada. No había ansiedad, solo una calma estratégica. Sabía que el poder de esa reunión no residía en mi enojo, sino en la evidencia que iba a presentar. Cada transferencia, cada registro, cada fecha estaba alineada. Lucía no podría negarlo. Y yo, por primera vez, iba a tener un escenario donde mi voz y mi historia no serían ignoradas. Mientras cerraba las ventanas de mi estudio y observaba el horizonte de Sevilla, teñido de naranja, sentí que la espera había valido la pena. La verdad estaba lista para ser desplegada. El sábado llegó con un cielo gris, típico de Sevilla en invierno, pero nada podía opacar mi determinación. Salimos temprano, Marcus y yo, dejando atrás el bullicio de la ciudad y tomando la carretera que nos llevaría al pueblo donde crecí. Mientras conducía, contaba los kilómetros y repasaba mentalmente cada detalle, cada transferencia, cada excusa, cada mentira que mi madre había tejido durante 6 años. El sobre estaba en mi bolso, pesado no por su contenido, sino por el valor simbólico de lo que representaba. Al llegar a Pan Lane, observé los coches alineados frente a la casa. Familiares, vecinos, amigos de la iglesia. Lucía había convertido una simple cena en un espectáculo. Mi estómago se encogió, pero respiré profundo. Marcus puso su mano sobre la mía y no hizo falta hablar. Su presencia era suficiente para anclarme. Cada paso hacia la puerta era un recordatorio de que esta vez no estaba sola y que no iba a ceder ante manipulaciones. Lucía apareció antes de que pudiera tocar el timbre, corriendo con los brazos abiertos, lágrimas fingidas brillando en sus ojos.
Mi bebé ha vuelto, gritó abrazándome. El olor a perfume barato y bollería recién horneada me envolvió. Por un instante sentí nostalgia, pero la certeza de mi propósito me mantuvo firme. La sala estaba llena, todos los ojos puestos en mí, y la decoración del comedor, exagerada y colorida, contrastaba con el silencio tenso que yo traía conmigo. Sentada en la cabecera de la mesa, Lucía comenzó con su discurso ensayado, alabanzas por mi éxito reciente, comentarios sobre el penthouse y su aparente orgullo. Sonreí, escuchando sin reaccionar, mientras Marcus me daba un apretón en la mano bajo la mesa. No iba a ceder, no iba a darles la oportunidad de manipular la narrativa otra vez. Cada palabra que Lucía pronunciaba parecía diseñar un escenario donde yo aparecería como la heroína generosa y complaciente, la hija que siempre apoyaba a Kendra, pero yo tenía mi propia versión de los hechos lista para presentarse. La cena avanzaba con conversaciones triviales, risas forzadas y anécdotas que poco tenían que ver con la realidad. Finalmente, tomé aire, me levanté lentamente y sostuve el sobre delante de mí. Todos guardaron silencio, cada mirada se clavó en mí, esperando quizá palabras de afecto, promesas de apoyo. Abrí el sobre y saqué las hojas que contenían 6 años de transferencias, las fechas, los montos y la confirmación de que la casa familiar estaba pagada desde hacía años. Las dejé sobre la mesa con un gesto firme, sin elevar la voz, solo mostrando los hechos. El murmullo fue inmediato, rostros de incredulidad y sorpresa. Lucía se quedó inmóvil, la sonrisa desaparecida, las manos temblando ligeramente. Mi padre, Manuel, permaneció en silencio, observando el sobre, los números, el testimonio silencioso de mi paciencia y constancia. Nadie podía negar lo evidente. Cada euro enviado había sido innecesario, un acto de control disfrazado de preocupación familiar. En ese instante, el equilibrio cambió. La narrativa que Lucía había construido durante años se desmoronaba frente a todos, y yo finalmente tenía voz y presencia en mi propia historia. Respiré hondo, sintiendo una mezcla de alivio y poder serena. No había gritos, ni confrontación violenta, solo la verdad desplegada de manera clara y ordenada. Marcus me observaba con orgullo silencioso, mientras los familiares intercambiaban miradas confundidas y atónitas. Por primera vez, no era la hija invisible ni la víctima de las manipulaciones. Era la que había esperado, la que había acumulado paciencia y evidencia, y que ahora, sin alzar la voz, recuperaba lo que siempre le había pertenecido, la verdad y su nombre. El silencio que siguió a la presentación del sobre fue profundo, pesado, como si cada persona en la sala estuviera procesando la magnitud de lo que acababa de suceder. Lucía permanecía sentada, inmóvil, sin guión ni palabras que pronunciar. Mi padre, Manuel, levantó la vista, y por primera vez en años vi en sus ojos un reconocimiento tardío, mezclado con culpa y alivio. No había reproches, solo un espacio para que la verdad existiera sin intermediarios. Mi hermana Kendra permanecía en su silla, la expresión confusa, los labios apretados. Las lágrimas no eran de emoción ni de gratitud, sino de sorpresa y quizás de culpa. No había sido su intención directa manipularme, pero su complicidad silenciosa durante todos esos años estaba allí, reflejada en cada mirada. Me incliné hacia ella y, con voz calmada, le dije: «Ahora lo sabes. Todo este tiempo no era necesario que pagara por cosas que no existían». No busqué confrontación, solo claridad. Kendra asintió lentamente, sin palabras, procesando la verdad que Lucía había intentado esconder incluso de su propia hija. Mi tío Frank se levantó primero, su postura firme y decidida, acercándose a mi madre. Su voz, siempre grave y directa, rompió la tensión. «Lucía, ¿es cierto todo esto?» Mi madre intentó algo, un murmullo, un gesto, pero no encontró ninguna defensa. La evidencia estaba delante de todos. 6 años de pagos innecesarios, un coche a mi nombre que se había convertido en un mecanismo de control, y la casa familiar que ya no necesitaba ayuda. Las palabras carecían de poder frente a los documentos que sostenía frente a mí. En ese momento, entendí algo importante.
No se trataba de castigar, ni de humillar. Se trataba de reclamar mi espacio y mi voz, de restablecer los límites que habían sido ignorados durante tanto tiempo. Cada familiar miraba con sorpresa, algunos con simpatía, otros con incomodidad. No había necesidad de elevar la voz, los hechos hablaban por sí mismos. Marcus se inclinó hacia mí y susurró: «Has hecho lo correcto». Su apoyo era firme, silencioso, y eso me fortaleció. Mi madre, por primera vez, estaba frente a algo que no podía controlar ni moldear a su favor. Su mirada buscaba una salida, una excusa, pero no había palabras que revertieran los números y los registros. Cada pago, cada transferencia, cada fecha estaba allí para que todos la vieran. Mi padre cerró los ojos por un instante, como si liberara un peso que había cargado durante años. Su silencio se convirtió en una especie de redención. No podía deshacer los errores, pero al menos podía presenciar la verdad y, de alguna manera, compartir mi alivio. La atmósfera cambió lentamente. El murmullo de los familiares comenzó a disiparse. Algunos se levantaban, otros intercambiaban miradas que decían más que cualquier palabra. Yo, sentada con el sobre aún frente a mí, sentí que algo dentro de mí se liberaba. No había necesidad de venganza ni de reproches prolongados, solo había claridad. Por primera vez, estaba en paz con la familia que había intentado silenciarme durante tanto tiempo. La verdad no necesitaba ser gritada, solo necesitaba ser mostrada, y ahora existía, indiscutible y completa. Después del silencio inicial, mi madre se inclinó hacia la mesa, sus manos temblando ligeramente sobre el mantel. Intentó explicar, pero su voz carecía de convicción. Cada palabra parecía más una excusa que una justificación. Era evidente que la narrativa que había sostenido durante años se desmoronaba frente a todos. Mi tío Frank, con su mirada severa, no permitió que escapara de la realidad. «Lucía, no hay manera de negar los registros. Esto no es cuestión de opinión». Su firmeza reforzó la legitimidad de lo que había traído, y mi madre se quedó sin guión, sin lágrimas calculadas, sin control. Kendra, todavía con el rostro pálido y los ojos húmedos, finalmente habló con voz temblorosa. No me di cuenta de todo esto. Su confesión era sincera y, de algún modo, liberadora. Podía sentir que la culpa la golpeaba, pero también veía la oportunidad de rectificar, de reconocer la verdad y aprender de ella. No le guardaba rencor, no era su responsabilidad reparar lo que mi madre había manipulado, pero al menos ahora podía ser consciente de su papel y decidir cómo actuar. Mi padre se levantó lentamente y cruzó la sala hacia la ventana. Se apoyó en el marco y respiró profundo, como si por fin se atreviera a reconocer lo que había ignorado por demasiado tiempo. Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez compartimos un momento de entendimiento silencioso. No era una disculpa verbal, pero su presencia y su mirada transmitían reconocimiento y apoyo. Era un paso pequeño, pero significativo, y me recordó que incluso los silencios prolongados podían contener verdad y arrepentimiento cuando finalmente se expresaban. El resto de la familia comenzó a reaccionar de manera variada. Algunos murmuraban entre ellos, cuestionando lo que habían creído durante años. Otros asentían con comprensión, reconociendo la injusticia que se había cometido. La atmósfera, aunque aún cargada, comenzaba a transformarse de tensión en claridad. Había un sentido de justicia que no requería gritos ni confrontaciones, solo hechos y testimonio visual. La mesa, decorada con esmero por Lucía, parecía ahora un escenario donde la verdad ocupaba el centro. Marcus, siempre firme a mi lado, me ofreció una sonrisa tranquila. Su apoyo silencioso era un recordatorio de que no estaba sola y que mi enfoque en la evidencia y la calma había sido la estrategia correcta. No necesitábamos confrontación dramática ni declaraciones grandilocuentes. La verdad, organizada y clara, tenía más poder que cualquier discurso emotivo. Mientras observaba las reacciones de mi madre y de los demás, sentí una mezcla de alivio y fuerza. Por fin, la narrativa había cambiado y yo estaba en control de mi historia.
Antes de que alguien pudiera intervenir nuevamente, tomé aire y hablé con voz serena. Esto no se trata de castigar a nadie, sino de mostrar la verdad. Por 6 años mis esfuerzos y mi dinero se dirigieron a algo que no existía. Hoy, eso termina. No busco enemistades, solo transparencia. Cada palabra resonó con firmeza, y el impacto fue inmediato. Lucía permaneció callada. Kendra bajó la cabeza, y mi padre permaneció junto a la ventana, contemplativo. Por primera vez sentí que el peso de tantos años comenzaba a desprenderse de mis hombros, dejando espacio para la claridad, la justicia y mi propia paz interior. La tensión en la sala era palpable cuando me levanté de nuevo, esta vez con un índice de notas y documentos adicionales en la mano. Marcus permanecía a mi lado, tranquilo, observando cada reacción. Abrí el segundo sobre y mostré la línea de tiempo completa de pagos, con fechas, montos y referencias, comparadas con el estado real de la propiedad familiar. Los ojos de todos se fijaron en los números. Cada transferencia, cada excusa de Lucía, quedaba expuesta sin posibilidad de reinterpretación. El silencio se volvió absoluto. Lucía intentó hablar, pero la fuerza de la evidencia la dejó sin palabras. Sus manos temblaban sobre la mesa mientras buscaba algo que pudiera salvar su narrativa, pero no había manera de enmendar años de manipulación documentada. Mi tío Frank se inclinó hacia adelante con su voz firme. «Lucía, ¿qué tienes que decir ahora?» La pregunta era directa y sin rodeos, y la sala contuvo la respiración, esperando una respuesta que nunca llegó. Kendra se frotaba los ojos, procesando la magnitud de lo que acababa de descubrir. Su rostro mostraba mezcla de incredulidad y culpa, pero también la posibilidad de un nuevo comienzo. Mi padre permanecía apoyado contra el marco de la ventana, observando la escena, finalmente libre de la obligación de complacer a mi madre. Su silencio era pesado pero lleno de reconocimiento. No podía deshacer los errores, pero al menos estaba presente para atestiguar la verdad. Marcus me dio un leve toque en la espalda, recordándome que tenía apoyo y que no estaba sola en esta confrontación. No necesitábamos gritos ni confrontaciones dramáticas. Los documentos hablaban por sí mismos. Cada familiar en la sala comprendió, aunque fuera lentamente, que la narrativa que Lucía había sostenido durante años se había derrumbado. El poder de la evidencia y la calma superaba cualquier intento de manipulación emocional. Respiré profundo y continué, con voz firme pero serena. No busco enemistades ni reproches. Solo quiero que se conozca la verdad. Por 6 años, mis esfuerzos y mis recursos se destinaron a algo innecesario, y hoy eso termina. La responsabilidad de la transparencia recae sobre cada uno de nosotros, y esta es mi manera de establecerla. La reacción fue inmediata. Algunos familiares intercambiaron miradas de sorpresa y comprensión, mientras otros bajaron la cabeza, procesando lo que habían ignorado o asumido durante tanto tiempo. La sala estaba llena de una tensión diferente ahora, menos acusatoria y más reveladora. Por primera vez en años, sentí que el control de mi historia estaba en mis manos. Mi voz no solo había sido escuchada, había reescrito la percepción de mi papel en esa familia. La verdad estaba en el centro, indiscutible y clara, y yo finalmente podía respirar sin la sombra de la manipulación que durante tanto tiempo había marcado cada interacción familiar. Después de dejar que los documentos hablaran por sí mismos, la sala permaneció en un silencio cargado de incomodidad. Mi madre, Lucía, intentaba recomponerse, sus labios se movían, pero no salía ningún sonido coherente. Por primera vez, vi a mi madre vulnerable, sin guión, sin lágrimas calculadas, sin control sobre la narrativa. Era un espectáculo silencioso de la verdad enfrentando años de manipulación. Mi padre, Manuel, finalmente habló, con la voz quebrada pero firme. Estuve presente aquel día. Vi cómo cruzabas el escenario y me marché porque me convencieron de que tenía que hacerlo. Lo siento, hija. La confesión era simple, pero llevaba años de carga reprimida. El nudo que había sentido durante toda mi graduación, el vacío del asiento vacío, se combinaba ahora con una mezcla de alivio y dolor.
Por fin, no estaba sola en reconocer la injusticia que me habían hecho. Kendra, aún con la mirada baja y los ojos húmedos, rompió el silencio. No sabía, nunca supe, y ahora veo lo que pasó. Su voz era un hilo, pero contenía sinceridad. Era la primera vez que su percepción se alineaba con la realidad. No había reproches hacia ella. Su culpa no era activa, sino la sombra de una familia que había priorizado la imagen por encima de la verdad. Mi tío Frank tomó la palabra con su tono grave. Esto no se trata de destruir a nadie, sino de reconocer hechos y asumir responsabilidades. La familia se mide por la honestidad, no por la apariencia. Sus palabras resonaron en toda la sala. Cada familiar, incluso los vecinos y amigos que estaban presentes, comprendió que la manipulación había llegado a su fin. La tensión seguía ahí, pero ya no era opresiva. Era la sensación de que algo injusto finalmente se revelaba. Tomé aire y hablé, calmada pero con firmeza. No busco humillar ni castigar, solo quiero que la verdad esté clara. Los pagos, las transferencias, las excusas, todo ha quedado documentado. Hoy termina la necesidad de mentir o manipular. Cada uno puede interpretar lo que quiera, pero la evidencia es innegable. Las palabras fueron simples, directas, sin dramatismo, pero cargadas de peso. La claridad reemplazó la confrontación. Marcus me sostuvo la mano, silencioso, y su apoyo era más fuerte que cualquier aplauso. La sala empezaba a digerir la información, y podía sentir cómo el poder de la evidencia desplazaba la narrativa que mi madre había mantenido durante años. Lucía permanecía inmóvil, Kendra procesaba la información, y mi padre parecía respirar por primera vez en décadas, sin el miedo a desobedecer a su esposa. Sentí que, por fin, el equilibrio había cambiado. La verdad estaba en el centro, y yo no era la víctima silenciosa, sino la hija que reclamaba lo que siempre le había pertenecido. El aire en la sala se volvió denso mientras cada familiar procesaba la magnitud de lo que acababa de suceder. Lucía seguía inmóvil, y su habitual seguridad había desaparecido por completo. Por primera vez, su control se desvanecía frente a la evidencia concreta y mi calma. Cada mirada estaba ahora fija en los documentos, que habían hablado más alto que cualquier palabra o lágrima calculada. Mi padre, Manuel, dio un paso hacia adelante, con la mirada baja pero determinada. Su voz, cargada de años de silencio, rompió la tensión. Nunca quise que esto pasara así, pero me dejé guiar por las apariencias. Lo lamento, hija. La sinceridad en sus palabras me llegó profundo, y sentí que un peso que había llevado durante 7 años comenzaba a disolverse. No era una disculpa perfecta, pero era la primera señal de reconocimiento verdadero. Kendra levantó lentamente la vista, con los ojos aún húmedos y la voz temblorosa. Nunca imaginé que todo esto estaba sucediendo a mis espaldas. No era consciente del daño que se estaba causando. Su confesión fue breve, pero su honestidad era palpable. No buscaba culpar a nadie, solo comprender. La tensión disminuyó un poco, y por primera vez sentí que había un espacio para reconstruir relaciones basadas en la transparencia, no en la manipulación. Mi tío Frank permanecía firme a mi lado, observando a cada miembro de la familia, asegurándose de que nadie pudiera desviar la atención de la verdad. La familia se mide por honestidad, no por apariencias, repitió, y todos escucharon. Sus palabras resonaban con fuerza, creando un marco de responsabilidad que nadie podía ignorar. La calma que seguía al silencio inicial se mezclaba con un respeto contenido hacia la evidencia que sostenía en la mesa. Tomé aire, sintiendo que era el momento de cerrar el capítulo de manera definitiva. No busco castigos ni conflictos, solo quiero que se reconozca la verdad. 6 años de esfuerzos y recursos fueron dirigidos a algo que no existía. Hoy, esto termina. Cada uno de ustedes puede decidir cómo actuar a partir de ahora, pero la evidencia es clara. Mis palabras no necesitaban drama, solo firmeza. La calma que irradiaba mi postura contrastaba con la tensión que Lucía intentaba mantener sin éxito. Marcus, a mi lado, me ofreció un contacto firme con su mano. Su presencia silenciosa reforzaba mi seguridad. Observé cómo cada familiar procesaba la información.
algunos con incredulidad, otros con una comprensión silenciosa y algunos con un gesto de apoyo hacia mí. Por primera vez, no era la hija invisible ni la víctima de manipulaciones. Era la hija que reclamaba su verdad, que había esperado pacientemente por este momento y que ahora sostenía su historia con claridad y dignidad. La tensión empezó a ceder lentamente cuando cada miembro de la familia comenzó a absorber la evidencia. Lucía permanecía sentada, inmóvil, sin palabras que ofrecer, como si la realidad la hubiera atrapado sin escapatoria. Por primera vez, su sonrisa calculada y sus lágrimas ensayadas no funcionaban. Todo el control que había ejercido durante años se había desvanecido frente a la claridad de los documentos y la calma de mi postura. Mi padre, Manuel, finalmente se acercó y se apoyó en el marco de la ventana. Sus ojos, llenos de reconocimiento y pesar, se encontraron con los míos. No había excusas, solo un silencioso acuerdo de entendimiento. Por fin podía ver que la verdad se imponía, que mis esfuerzos y paciencia habían dado fruto. Su mirada me transmitía algo que ninguna palabra podría expresar: arrepentimiento, pero también orgullo tardío. Kendra se secó las lágrimas y respiró hondo. No era consciente de todo esto, murmuró con la voz entrecortada. Su sinceridad me permitió comprender que no toda la culpa recaía sobre ella. Su confusión y complicidad habían sido parte de un entorno manipulado desde la infancia. Su gesto de reconocimiento, aunque tímido, añadía una capa de reconciliación parcial. Podía sentir que había un camino para reconstruir, aunque no fuera inmediato. Mi tío Frank se mantuvo firme a mi lado, como un pilar de justicia silenciosa. Su voz, grave y directa, rompió nuevamente el ambiente cargado. La honestidad es la base de cualquier familia. Hoy se ha restablecido la claridad. Sus palabras resonaron en cada rincón de la sala. Incluso los vecinos y amigos presentes comprendieron que lo que presenciaban no era un escándalo, sino una corrección histórica, un acto de justicia contenida y precisa. Respiré profundo y hablé con calma, sin elevar la voz, pero con autoridad. No busco enemistades ni castigos, solo quiero que se reconozca la verdad y que cada uno de ustedes asuma su responsabilidad en la transparencia familiar. Por 6 años, mis recursos se destinaron a algo que no existía. Hoy eso termina. La historia ya no puede ser alterada, y mi voz finalmente tiene espacio para ser escuchada. Marcus me sostuvo la mano bajo la mesa, su apoyo silencioso recordándome que no estaba sola. Mientras observaba las reacciones, pude notar la transformación sutil pero clara: incredulidad, sorpresa, pero también respeto hacia la evidencia y hacia mi firmeza. Por primera vez en 7 años, me sentí completamente dueña de mi historia. No como la hija ignorada o manipulada, sino como la persona que había esperado pacientemente, reunido pruebas y reclamado su verdad con dignidad. La calma en la sala era diferente, no era temor ni tensión, era reconocimiento. Había justicia en la claridad y por primera vez podía respirar tranquila, sabiendo que mi narrativa ya no estaba en manos de otros. El ambiente cambió por completo. Lucía permanecía sentada, silenciosa, sin palabras ni defensas. Su habitual control se había desvanecido y la sala se llenó de una calma contenida, cargada de la verdad que finalmente nadie podía negar. Mi padre, Manuel, se levantó y cruzó hacia mí. Sus ojos, por primera vez, reflejaban reconocimiento y remordimiento. No había excusas, solo presencia y aceptación. Sentí un nudo en el pecho y una mezcla de alivio y gratitud. Kendra permanecía en silencio, procesando cada documento, cada transferencia, cada fecha que exponía la verdad que Lucía había intentado ocultar durante años. Sus lágrimas eran sinceras, y por primera vez no eran una actuación, sino un reconocimiento genuino de la injusticia. Su mirada hacia mí reflejaba comprensión y la posibilidad de un futuro diferente entre nosotras, uno donde la honestidad reemplazara la manipulación. Mi tío Frank observaba con firmeza, asegurándose de que nadie desviara la atención de los hechos. Su presencia silenciosa reforzaba la claridad y el peso de la evidencia que sostenía en mis manos.
Marcus, a mi lado, me ofreció un contacto firme con su mano, recordándome que tenía respaldo y confianza. No necesitábamos aplausos ni dramatismos. La verdad, organizada y concreta, tenía suficiente poder. Tomé aire y dije, con voz calmada pero firme, a partir de hoy, todos los pagos y transferencias cesan, las responsabilidades que asumí innecesariamente quedan concluidas. Mi nombre, mis esfuerzos y mi historia no pueden ser alterados por mentiras ni manipulación. Esto es justicia, no venganza. La sala permaneció en silencio unos segundos que parecieron eternos. Luego, lentamente, los familiares comenzaron a reaccionar, algunos con reconocimiento, otros con sorpresa y algunos con respeto silencioso. Lucía bajó la mirada, sin defensa ni palabras. Por primera vez, enfrentaba la realidad sin posibilidad de controlarla. Mi padre sonrió levemente, un gesto que llevaba años reprimiendo, mientras Kendra asintió con suavidad, comprendiendo la magnitud de la verdad que había estado oculta. Esa noche, después de la cena, mientras Marcus y yo regresábamos a Sevilla, sentí una sensación que no había experimentado en años: libertad. No había necesidad de cargar con la culpa ajena, con la manipulación ni con expectativas injustas. Mi historia, mi nombre y mi esfuerzo eran míos, y nadie podía arrebatármelos. Llegamos a nuestro penthouse y por primera vez en mucho tiempo, sentada en el balcón con la ciudad extendiéndose ante nosotros, respiré tranquila, consciente de que había recuperado mi vida y mi voz. La lección fue clara. La fortaleza no reside solo en soportar, sino en reclamar tu espacio, tu verdad y tus límites. Amar a tu familia no significa permitir que te consuman. Se puede amar y al mismo tiempo decir basta. Esa noche, sentada con Marcus a mi lado, contemplando la ciudad iluminada, entendí que la paz no viene de la ausencia de conflicto, sino del control sobre tu propia narrativa. La silla vacía en mi graduación dejó de ser un símbolo de tristeza. Ahora representaba el inicio de mi independencia, de mi verdad y de la vida que construí con mis propias manos. Suscríbete al canal, escribe un comentario y comparte el vídeo.